Seguimos la serie donde estamos viendo algunos pasajes en el Nuevo Testamento a la luz de lo que es Génesis. Estuvimos cerca de 2 años evaluando Génesis, revisando todo el libro de Génesis, y ahora en lo que quedaba de este año lo que estamos haciendo es tomar algunos pasajes puntuales del Nuevo Testamento donde hay enseñanzas o hay doctrinas o hay eventos, y enriquecer la lectura de esos pasajes en función de lo que habíamos visto durante el Génesis. Hoy vamos a centrarnos en Gálatas capítulo 3 y capítulo 4, donde Pablo hace una defensa del Evangelio. Vamos a ver de qué se trató un poco esa defensa, y para hacerlo vuelve hacia atrás, argumenta sobre lo que fueron las enseñanzas de Jesús, pasando por los profetas y llegando hasta el principio mismo de lo que es el Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Así que lo que tenemos que ver hoy en el tema de Gálatas, vamos a meter un poquito en contexto. Pablo, cuando hizo su primer gran viaje misionero, después de haber sido llamado, en ese viaje que hizo junto a Bernabé, fue un viaje relativamente corto, el más corto de los que hizo, pero pasó por una provincia que se llamaba la provincia de Galacia. Y ahí pasó por 3 ciudades, Listra, Iconio y Derbe, y bueno, era el principio del ministerio de Pablo, pero lo padeció después muchas veces. Empezaba a hacer los mismos antecedentes de lo que iba a hacer después. Él llegaba a las ciudades, se presentaba en las sinagogas judías, y dentro de las sinagogas empezaba a predicar el Evangelio de Cristo. Cuando empezaba a predicar, se generaba una gran oposición, y bueno, entonces salía de ahí y iba para otro lado. Ahora, el caso de lo que pasó en Galacia fue bastante accidentado. Eso, bueno, lo tienen dentro de las lecturas semanales en la lección, está en Hechos capítulos 14, y dice que aconteció que en Iconio, que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Más adelante dice en el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a otra ciudad, a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región que la circunvecina. Y ahí los confundieron como dioses. Viendo los milagros que hacían, se creían que eran dioses. Entonces apareció el sacerdote de esa ciudad, decían que uno era Júpiter y otro Mercurio. Ellos se rasgaron las vestiduras para mostrar que eran simples personas, ¿sí? Y diciendo estas cosas, dice el versículo 18, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificios a ellos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para otro lado, ¿sí? Es decir, Pablo tuvo una predicación bastante accidentada en lo que fue la zona de Galacia, pero tuvo mucho fruto y formó una iglesia ahí. Y si nosotros lo comparamos con la vida de Jesús y con la forma en que él tuvo que enfrentar todas las cosas relacionadas con los religiosos de la época, que eran los escribas, los fariseos, los saduceos, hay en principio muchas cuestiones que se le pusieron en el medio a Jesús como temas de incumplimientos legales. ¿Por qué tus discípulos están juntando espigas? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué hacen esto en el día de reposo?
Y esa oposición después se fue agrandando a lo largo del tiempo, y cuando Jesús le mostró que era más grande que el día de reposo, más grande que otras cosas, lo que ocurrió fue que ellos empezaron a conspirar para matarle. Pablo, como buen discípulo de Cristo, estaba padeciendo lo mismo. Llegaba a un lugar, empezaba a hablar, se generaba oposición. La oposición no la podían vencer en función de la predicación de Pablo, y entonces buscaban liquidarlo directamente, a Pablo o a cualquiera que trate de llevar un mensaje de esas características. Y esto es algo natural que se dio cuando la iglesia primitiva, después de ir por Jerusalén, se empezó a desparramar por distintas provincias a lo largo de lo que era el Imperio Romano. Ahora, este tipo de oposición, si nosotros la vemos, es una oposición física, real, tangible, es muy peligrosa porque te lleva hasta tu propia muerte. No sabemos cómo Pablo se libró de la muerte, porque lo sacaron como muerto. O no se dieron cuenta que estaba muerto, Dios hizo algún milagro, la Biblia no nos dice, pero la oposición es tremenda. Ahora, Pablo escribió la iglesia de los Gálatas porque apareció otro problema diferente que traía aún peligros ocultos que eran, no por ser diferentes y no incluir a la vida, no eran menos peligrosos. ¿Por qué? Porque afectaban la salud espiritual, porque podían llegar a afectar la relación de las personas con Jesús, en el principio mismo de lo que es el plan de la salvación. Y vamos a meternos entonces un poquito en esto, que es el origen por el que Pablo escribió la carta de los Gálatas. Vamos a ver por ahí. En Gálatas 1, 6 y 7, al principio de la carta, Pablo dice: me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre vosotros y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. A ver, habíamos hablado, y termino de decirlo, había una oposición cuando él estaba presente, que era una oposición tipo guerra. Vengo y te echo, vengo y te golpeo, vengo y te trato de matar. Acá, ¿cómo viene la oposición? Acá Pablo está diciendo que ¿qué había? Lo vuelvo a leer y ustedes me ayudan. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre vosotros y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. ¿Qué estaba pasando? Había otra doctrina. ¿Y cómo estaba llegando esa doctrina? ¿Cómo? Con fuerza, pero infiltrada. Infiltrada. Había un plan organizado ahora, no para salir a cazarlo a Pablo, sino para infiltrarse dentro de la iglesia con cosas que no eran las doctrinas que había enseñado Pablo. Entonces acá tenemos lo peligroso de lo que estaba pasando en Galacia. Se calcula, los que estudiaron la cronología de la vida de Pablo y de las cartas, que pasó menos de 2 años, alrededor de 1 año y medio más o menos entre que estuvo Pablo y que escribió la carta. Se fue Pablo y empezaron a trabajar para infiltrar a la iglesia que había dejado Pablo. Y por eso Pablo es tan fuerte también cuando empieza a confrontar las doctrinas que se estaban sembrando. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, esta carta no estaba escrita para inconversos, es una carta dirigida a una iglesia de hermanos. Pablo le está hablando a gente que recibió a Cristo. Si recibió a Cristo, tiene la salvación por gracia. Pero ¿qué pasaba? Vamos a ver qué pasaba, qué era lo que se quería agregar, ¿sí? Gálatas 3, 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué estaban tratando de meter? ¿Qué se estaba tratando de meter? La ley. La ley. Ahí estaba el tema. Entonces, bueno, todo este pasaje y toda esta defensa tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué lugar ocupa la ley? ¿O en dónde quedó la ley?
si en realidad la ley también la dio Dios, ¿sí? Y ahora lo que estás predicando, por la gracia, ¿cómo deja parada la ley? ¿Sirve, no sirve? ¿Sí? Y los que están defendiendo la ley, ¿tienen razón entonces o no tienen razón? En cierta forma, no hay que cumplir cosas adentro una vez que somos creyentes, no tenemos que cumplir ritos, no tenemos que cumplir condiciones, no está la Santa Cena, no hay otras cosas. ¿Dónde está entonces la diferencia si es que nosotros tenemos que cumplir con determinados ritos? Si estamos ayudando a que el reino de Dios florezca en nosotros. Es una línea muy fina cuando hablamos nosotros de religiosidad, que es algo que tratamos muchas veces desde acá, entre lo que, digamos, se hace por fuerza propia y lo que se hace por las intenciones del corazón. Dios nos pide a nosotros, me estoy autoespoleando, Dios nos pide a nosotros que, digamos, lo amemos y que a partir de ese amor nazcan en las intenciones de nuestro corazón el servicio a Él. Y ese servicio es lo que se ve, ¿sí? Ahora, si ese servicio nace porque en nuestro corazón pensamos que estamos obligados a servir por temor, el temor no es válido. Si bien es una cosa que nos pueda premiar, pongamos nuestros temores delante de Dios. Si alguien dice, yo tengo que servir a Dios porque de esta manera lo voy a agradar y lo hago en mis propias fuerzas. Ahora, lo que ve alguien desde afuera es el servicio y son esos frutos, pero ¿qué hay en el corazón? Bueno, ahí es donde nace todo lo que está queriendo enseñar Pablo, ¿no? Y bueno, para hablar de este tema, porque decía, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, es decir, la iglesia estaba creciendo. Ahora, se estaba infiltrando el tema de las obras. ¿Lo hace por la obra de la ley o lo hace por la fe? Y entonces, a ver, si una cosa tenían los que estaban tratando de infiltrar a la iglesia, que era un grupo que se llamaba los judaizantes, eran que precisamente estaban apoyados en la ley que se había dado también en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo, para poder, digamos, argumentar contra las enseñanzas falsas que se estaban dando, tenía que ir al Antiguo Testamento e interpretar correctamente aquellas cosas que estaban mal interpretadas. Y lo que tenemos nosotros es que Pablo entonces se vuelca al principio mismo, que lo encontramos en la vida de Abraham, que era el referente de todo judío, el padre de la nación, ¿sí? Entonces, bueno, vemos ahí como Pablo muestra el ejemplo de Abraham y dice, acá ya estoy en el 3, Gálatas 3, del 6 al 9, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y bueno, la verdad que 2 capítulos de Gálatas es para estudiar durante unos meses, pero vamos a resumir algunas cosas. Primero, la bendición que Dios le dio a Abraham desde un principio fue revelada con la intención de también llegar hasta los gentiles. Galacia era una iglesia que estaba formada por los judíos que se habían convertido en la sinagoga y los gentiles que se dieron cuenta de que Pablo no era un dios, sino que era una persona que predicaba a Cristo y que dejaron de adorar a Júpiter y Mercurio, ¿sí? Entonces era una iglesia combinada y este pasaje que está mencionando Pablo muestra que al recibir la bendición de Abraham, la bendición no era solamente para un pueblo, no era para una casta, está de moda, ¿sí? Sino que era en realidad para todas las naciones de la tierra. Ese era un primer punto. Y después otro punto es que esta noticia fue dada antes que la ley. Esta noticia y esta justificación de Abraham fue dado antes de que apareciera la ley. Ahora,
La justificación, si nosotros lo vemos como cuestión, es un tema puramente legal. La justificación no genera en el cristiano ninguna obra. Quiero que se entienda bien. A partir de que el cristiano es justificado, empieza a santificarse, empieza a cambiar su vida, ¿sí? Ahora, la justificación es que Dios nos declara a nosotros limpios, vistos a través de la sangre de Jesucristo, que fue la que tomó y la que absorbió como una esponja todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, la justificación es un hecho legal. Ahora, Dios no justifica a quien no piensa santificar, porque después de eso, una vez que sos justificado, sos adoptado y empieza la carrera de la santificación. Pero esa santificación, es lo que vamos a ocuparnos un poco hoy, no tiene que ver con seguir el principio de la ley. Acá Abraham fue justificado y fue creciendo en su vida, siguiendo a Dios, sin tener la ley, ¿sí? Vamos a seguir un poco más. Vamos a seguir, pero retrocediendo un poquito. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿sí? Y acordémonos un poquito de cómo vino esto en la vida de Abraham. Esto donde dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, es un relato que lo encontramos en Génesis 15, del 1 al 7, y ahí teníamos a un Abraham que había sido llamado, que dejó Ur de los Caldeos, que se quedó en un lugar que llamó Harán, hasta que falleció su padre, y a partir de ahí siguió sin GPS hasta llegar a la tierra de Canaán. Y Dios le venía diciendo ya que de él iba a ser una nación grande. Y Abraham terminaba de perder definitivamente a Lot, porque fue a rescatar a Lot, que lo habían llevado prisionero, y Lot había decidido radicarse en la zona de Sodoma y Gomorra. Y lo rescató y con Lot no pasó nada, volvió a su lugar. Y Abraham estaba medio mal, y entonces le dice a Dios, Señor, vos me dijiste estas cosas, pero yo lo único que tengo es un siervo en mi casa que puede heredar las cosas que yo tengo, porque no tengo descendencia. Ese era el gran problema que tenía Abraham. Decía ahí en Génesis 15, 2 y 3, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo yo así quedando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó, lo siguió durante un montón de años a Dios, llegó hasta ahí, llegó hasta la tierra de Canaán, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y le dijo Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad esta tierra, ¿sí? Entonces, la promesa es anterior a la ley. Eso como primer argumento en contra de los que quieren meter la ley junto con la gracia dentro de la iglesia de Galacia. Ahora vamos a ver otra cosa. ¿La ley contradice la promesa o no contradice la promesa? Si en realidad la ley es antes que la promesa, entonces ¿para qué fue dada la ley? Bueno, leemos Gálatas 3, 21 y 22 y dice, acá Pablo, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente habría dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró en todo bajo pecado, para que la promesa
que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. ¿Sí? ¿Entienden lo que hizo la ley? ¿Qué hizo la ley? ¿Qué encerró? ¿Qué? Todo bajo pecado. ¿Por qué la ley encerró todo bajo pecado? Uh-huh. Claro. Ahora pongámonos en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío. Le fue dado la ley y le fue dado el tabernáculo. En el tabernáculo tenía lugar de sacrificio y dentro del lugar santísimo tenía otro lugar que era el propiciatorio, donde entraba el sacerdote y ofrecía la sangre una vez al año. Siempre había sacrificios. ¿Por qué? Porque el que iba al tabernáculo se daba cuenta de que no podía cumplir la ley que le fue dada. Entonces la ley te lleva a demostrar que no hay manera, no hay posibilidad en el hombre de cumplirla, y por eso es necesario el sacrificio. La ley te lleva a que es necesario el sacrificio porque vos no podés. Eso básicamente. Eso es un concepto muy interesante. Romanos 7:7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley me dijera no codiciarás. Acá Pablo lo encontramos hablando en Romanos del mismo tema. Y más adelante, en otra parte de Romanos 3, Pablo nos dice, ya que por las obras de la ley, estoy leyendo Romanos 3 del 20 al 25, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Las justicias de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, este pasaje de ladera, y están destituidos de la gloria de Dios, mas siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y cuando habla acá de propiciación, acuérdense que estábamos hablando de la palabra propiciatorio, que era uno de los elementos que estaba dentro del tabernáculo. Jesús era un sacrificio, era el único sacrificio que se presentó perfecto como para directamente cubrir todos los pecados, los nuestros, presentes y por venir. La ley también podemos decir que tuvo un efecto temporal, porque la ley sirvió para manifestar la necesidad de Cristo y en Cristo llegó la promesa, ¿sí? Y hay un pasaje en Gálatas 3, 29 y 30, siguiendo todas estas argumentaciones de Pablo, que dice que antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que vino la ley a ser nuestro guía encargado. Acá agarré una versión que es la nueva versión internacional. ¿Por qué? Porque generalmente aparece la palabra ayo, ¿sí? La ley es nuestro ayo. Y es media rara la palabra ayo para nosotros en este tiempo. Entonces, acá en Gálatas 3, 24 dice que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí? Y más adelante dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino todos sois uno en Cristo Jesús, en el 28, y el 29 dice, y si pertenecéis a Cristo, sois la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, la ley no contradice la promesa. La ley nos sirve
para entender la necesidad de la promesa. Porque como la ley no se puede cumplir, y la ley refleja el pecado, y el pecado tiene que ser expiado, la ley nos hace mirar hacia la promesa. Ahora, los religiosos de la época, lo que estaban tratando de hacer era poner a la ley a la par o como soporte o como complemento de la promesa. Obviamente, si alguien está bajo una ley, eso genera miedo, ¿no? En alguna medida. Y el poder religioso no era solamente un poder en ese sentido, sino que era también un poder político. Un mensaje donde, como viene Jesús o como viene ahora Pablo diciendo, donde ahora vale la gracia y ya no vale la ley, ¿dónde queda la autoridad de todos esos maestros que te enseñaban a cómo vivías y cómo tenías que vivir? La oposición no era por cuestiones netamente, digamos, escriturales y por el celo que tenían contra las escrituras. Había intereses políticos que estaban mezclados en esta gente y algunos sabían que este mensaje era correcto, pero querían seguir conteniendo a la gente atrapada. Bueno, querían ser mediadores, querían ser intermediarios. Querían ser intermediarios que te estén dando algo para aconsejarte. Y entonces te decían qué hacer, cómo vivir. Y eso les da poder. Y ese poder es tangible. ¿Sí? Bueno. Parecido con un montón de cosas. Lo podemos encontrar parecidos en ciertas formas en las que se puede llegar a predicar el Evangelio y podemos encontrarlos parecidos también en cierta forma en que se administran favores políticos. ¿O no? Cuando alguien depende de que alguien más le diga qué tiene que hacer y cómo tiene que moverse, el que está diciendo esas cosas tiene poder. ¿Sí? Y Jesús primero y ahora Pablo estaba yendo también contra esos intereses, que no eran nada más intereses teológicos en las escrituras los que estaban infiltrando las doctrinas, sino interés en manejar a la gente que ahora estaba libre de la ley por haber creído en la gracia. Correctamente. No hay otro. No hay otro y no hay nadie más. Y entonces, al no necesitar de nadie más, vos ahora tenés acceso directo a Cristo. No hay una cadena de jerarquías que hacen que llegues a Dios. Bien, seguimos ¿cómo andamos? Bien, vamos a tratar de terminar hoy un poquitito antes porque como el culto va a ser bastante concurrido, vamos a tratar de cerrar tipo 11 menos cuarto, a ver cómo venimos con esto. Bueno, llegamos al capítulo 4, vamos a ir avanzando un poco. ¿Qué había pasado con esta infiltración que se introdujo en la iglesia de Galacia? Pablo en el capítulo 3 se encarga, yendo al principio mismo de todas las cosas, yendo a Abraham, de decirle, muchachos, la promesa es antes que la ley. ¿Sí? Y ahora vamos a ver lo que les dice en el capítulo 4. Voy a leer algunos versículos separados, Gálatas 4, voy a leer 4, 5, 9, 10. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. La iglesia estaba creciendo, ya era una iglesia de gente salva, pero empezaron a meter en el medio otras cosas, lo que estábamos diciendo recién. Guardamos días, guardamos meses. Esto, ojo, pasaba tanto en la religión judía como en las religiones de los gentiles paganos que habían recibido a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo empiezan a guardar cosas de nuevo
a las que ya no están atados, ¿sí? Esto tiene, digamos, algo en lo que decíamos acerca de que, bueno, el cumplimiento del tiempo es que ahora ya no van a estar más regidos por estas estructuras o por estos ritos sacrificiales, sino que ahora vino la liberación a través de Cristo. Y podríamos haber dicho, bueno, pero ¿por qué Dios no hizo su plan antes? Bueno, Dios tiene un tiempo para todo. Si nosotros vemos el momento en que nació de Cristo metido dentro de la historia, nació en el momento en que la tierra donde él habitaba estaba dominada por el Imperio Romano, estaba la Pax Romana y el Evangelio se podía predicar. No había fronteras porque había un solo imperio. Te podías mover de Israel a Galacia, a Roma, a España, a África, porque había un mismo imperio. Unos siglos antes de que naciera Jesús, vino Alejandro y llenó todo con el idioma griego. Y el idioma griego es un idioma súper claro. Y en ese idioma se escribió el Nuevo Testamento. Y no hay lugar a dudas en las palabras que se dicen. No hay errores de interpretación cuando te vas al griego. Y después ese idioma dejó de ser. Se convirtió en una lengua muerta, se congeló. No hay forma de modificar lo que está dicho. Hay tantos detalles que vemos que en los cumplimientos de los tiempos fue armando Dios el plan para que venga Jesús. Armó la sociedad, armó la lengua, predispuso el corazón de las personas. Bueno, esto sería todo otro tema. Cambió el corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue durante siglos idólatras. Recién después de que volvieron de Babilonia, empezaron a concentrarse únicamente en la adoración a Jehová. Ojo, estaba la religiosidad, pero antes había otras cosas mezcladas, que después de la deportación dejaron de estar. Era el tiempo del nacimiento de Cristo y fue el momento en que se nos dio este mensaje que nosotros disfrutamos el día de hoy. Y bueno, así como Pablo en Gálatas 3 va a Abraham para poder en esa verdad de Génesis mostrar que la promesa es antes que la ley y que por eso la gracia ahora está sobre la ley. En el capítulo 4 acá arma toda nos muestra una alegoría, nos presenta una alegoría sobre el final del capítulo 4, Gálatas 4 del 21 al 31. En esta porción se nos habla de Sara y se nos habla de Agar, y va a usar a lo que fue la vida de Sara y a lo que fue la vida de Agar para representar por un lado lo que es estar tomados de la ley o tomados de la promesa, ¿sí? Ojo acá cuando hablamos de alegorías, la alegoría es una figura donde se encuentra una interpretación oculta a un hecho determinado. Y si nosotros interpretamos toda la Biblia como una alegoría, no, es problemático. Acá Pablo está diciendo, muchachos, yo voy a interpretar esto como un hecho alegórico. Que en realidad fue una analogía, porque Pablo agarró y hizo una comparación entre dos cosas, entre Sara por un lado y Agar por otro. Dicho esto, vamos a leer el pasaje, ¿sí? Gálatas 4, voy a leer del 21 al 24 y después del 28 al 31. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Leí el versículo 21, el 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Salteo algunos, paso al 28, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.
De manera que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Acá Pablo está haciendo toda una figura y dice, vamos a volver al Génesis. Vamos a volver a ver lo que pasó con la historia de Isaac y con la historia no de Isaac, sí, con la historia de Isaac y con la historia de Ismael. ¿Sí? Vamos a ver lo que pasó con Sara y vamos a ver lo que pasó con Agar. Es una historia media complicada. Habíamos leído hace un ratito la promesa que había recibido Abraham de que iba a recibir un hijo biológico. ¿Sí? Dijo, qué grande. Creyó y le fue contado por justicia. Eso quiere decir que incluso después de creer podemos pecar. Bueno, entonces entre Sara y Abraham idearon un plan porque Sara estaba grande y dijo, yo no voy a tener un hijo. Escúchame, lo que se hace en esta época de la historia, sabemos cómo es. Agarrá, tomá a mi sierva Agar, tenés un hijo con ella, yo lo recibo en mis piernas, entonces ese hijo es como si fuera mío, pero es nuestro. Pero no era lo que quería Dios. Se adelantaron un poco a lo que quería Dios. Dios después le dice más adelante, Abraham, el hijo que te voy a dar yo a vos, te lo voy a dar a través de Sara. ¿Y qué va a pasar con Ismael? Ismael también va a ser bendecido, pero la promesa va a ser a través de Sara. ¿Sí? Y entonces llegamos a esta historia. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Ismael era más grande que Isaac y cuando nació se burlaba de su hermano y eso no fue soportado por su madre y la historia nos cuenta que, Sara le pidió a Abraham que despida a Agar y a Ismael. Abraham estaba preocupado. Dios le dijo que no se preocupe, que iba a seguir bendiciendo a Ismael, pero de hecho Ismael y Agar salieron de la familia de Abraham y de Sara. ¿Por qué? Porque había la línea de la promesa solamente a través de Isaac. Entonces él era el que tenía que quedar realmente en la familia. Entonces, bueno, vamos formando esta figura. ¿Sí? Y vamos a ver un poco. Así como Agar y su hijo Ismael representan el pacto del monte Sinaí, el pacto de la ley. Esto es una figura, acuérdense. Sara e Isaac representan el pacto de la promesa. ¿Sí? Isaac fue específicamente presentado por Dios a Abraham diciendo que a través de ese hijo iba a venir la bendición de la simiente, que es la promesa. Que es la promesa también hecha a Eva cuando le dijo que de su simiente iba a venir alguien que iba a derrotar a la serpiente. ¿Sí? Después tenemos, así como el nacimiento de Isaac fue prometido por Dios, la salvación es prometida a los que creen. Así como el nacimiento de Isaac fue algo sobrenatural, el nacer de nuevo también lo es. Así como los descendientes de Ismael persiguen a los de Isaac, los que son nacidos según la carne, persiguen a los que son nacidos según el Espíritu. Así como Ismael no tenía parte en la promesa que viene por medio de Isaac, el cumplimiento de la ley no forma parte de la promesa de la gracia. ¿Sí? Entonces, con este argumento, lo que está terminando de hacer un poco Pablo es decir, muchachos, está la ley cumplió su cometido, la ley no está en contra de lo que dice Dios ni enfrentada con nada, porque la ley se puso precisamente para conducirnos hacia la gracia, hacia la promesa, pero no se puede nunca poner a la ley a la altura de la promesa. ¿Sí? Agar era la esclava, los hijos de la ley son hijos de esclavitud. ¿Por qué? Porque la ley te esclaviza, eso es lo que te está diciendo esta figura. La ley te esclaviza, no tenés salida, no podés. Te pone una pared tan alta que estás encerrado en las 4 paredes de la ley. Lo que nos rescata es la gracia en Jesucristo y es lo que vale sobre todo. Así que tenemos gracia y solo gracia. Y Pablo se va a Génesis, se va a Abraham, se va a Sara, se va a Agar para demostrarnos esto,
que bueno, tiene que ver con lo que estamos enseñando, ¿no? Las historias de Génesis vistas un poco al día de hoy. Y, a ver, Gálatas 3:5, que ya lo leímos, vamos a hacer un repasito de esto, dice: aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Acá les complemento otros pasajes para ir terminando. 2 Corintios 9, 10 y 11 dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestras justicias, para que estéis enriquecidos para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y uno muy conocido, otro pasaje de ladera, Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. El crecimiento que los judaizantes querían decir que se lograba por medio de la ley, ¿sí? Porque nosotros ahora teníamos la gracia, recibimos la justificación por Cristo, ahora tenemos la ley. El crecimiento, ¿qué lo da? ¿Quién lo da el crecimiento de un creyente? El Espíritu Santo. Es decir, nosotros no ayudamos a Dios. Es decir, la obra de Dios no es que nosotros recibimos por gracia la salvación y ahora que somos salvos por gracia entramos a ayudar a Dios a hacer su obra. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Más gracia. Gracia y más gracia. La justificación es por gracia y la santificación es por gracia. ¿Dónde está lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos ponemos en manos de Dios, dejamos que Dios obre, entregamos nuestra vida a Dios, ¿sí? Ponemos nuestros planes adelante de Dios. No es que vamos caminando y mientras estamos ejecutando nuestros planes decimos: Dios, bendecinos en nuestros planes. No, eso no es así. Ponemos nuestros planes delante de Dios y una vez que sabemos nuestros planes, avanzamos en los planes de Dios para nosotros, avanzamos en los planes, ¿sí? Dejamos que Dios se manifieste a través de nosotros, escuchamos qué es lo que Dios tiene para decirnos. A veces parecemos máquinas de pedir. ¿Estamos pidiendo lo que Dios quiere que pidamos? ¿Sí? Acuérdense que dice en una parte que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Bueno, hasta acá el tema de hoy. Que Dios nos bendiga y que entendamos que toda su obra es de Él y por eso es perfecta. La perfección viene de Dios y no de nosotros. Oramos. Padre Celestial, ponemos en este tiempo nuestra vida en tus manos. Te damos las gracias, Señor, porque por tu misericordia llegamos a conocerte y en tu misericordia, Señor, nos haces crecer. Gracias, Señor, porque vos sos quien nos das la fuerza para resistir cada día las cosas que se nos presentan. Gracias, Señor, porque vos sos el que nos das nuestro camino y nuestro rumbo para caminar. Nos ponemos en tus manos. Seguí con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.